capítulo 10 del libro de Génesis. Sería bueno que confirmáramos eso, Cristian. Muy bien. Entonces, vamos hoy a detenernos en el libro de Génesis, en el capítulo 10. Así que vamos a abrir nuestras Biblias para poder guiarnos como debe ser por medio de la palabra del Señor. Génesis capítulo 10, y vamos a leer el capítulo. Dice: estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Can y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Número 2, ¿ustedes? Los hijos de Jafet, Gomer, Magog, Madai, Amán, Tubal, Mesec y Irán. Los hijos de Gomer, Axkenaz, Rifat y Togamar. Los hijos de Gomer, De estos se pobló las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias en sus naciones. Los hijos de Cam, Cus, Israel, y Canaán. Y los hijos de Cus, Seba, Ávila, Sabta, Raamá y Sabteca. Y los hijos de Raamá, Seba y Dedán. Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primero de nuestra tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice así como Nimrod, vigoroso cazador delante del Señor. Y fue sobre ellos en la tierra de Canaán. De esta tierra salió para Asiria y edificó Nínive, Rehoboam y Calá. Misraín engendró a Aludín, a Anamín, a Lahabid, a Naftujim. Y Canaán engendró a Sidón, su primogénito, a Aged. Al Arbedeo, al Samareo, al Amateo, y después se dispersaron las familias de los cananeos. Era 17. Perdón, y al Ebeo, al Alaseo y al Cineo. Me pareció conocido. 19. Y fue el territorio de los cananeos desde Sidón en dirección a Gerar hasta Gaza, y en dirección de Sodoma, Gomorra, Atma y Seboín hasta Laza. Estos son los hijos de Cam por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. También les nacieron hijos a Sem, padre de todos los hijos de Eder y hermano mayor de Jafet. Los hijos de Sem fueron Elam, Asur, Arpad, Lud y Aram. Y los hijos de Arán, Uz, Hul, Geter y Mas. Y a Eber nacieron dos hijos. El nombre de uno fue Peleg, porque en sus días fueron repartidos de la tierra, y el nombre de su hermano, Joctán. Y Joctán engendró a Tamar, Sezer, Hazar, Gaber, Terán. Adorán, Ulsa, Dikla. Ofir, Ávila y Jobab. Todos estos fueron hijos de Joctán. Y la tierra en que habitaron fue desde Mesa, en dirección de Sagar, hasta la región oriental de Median. Estos fueron los hijos de Sem por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. Estas son las familias de los hijos de Noé, por descendencias en las naciones, y de estos se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. Eso es. Va a ser una enseñanza interesante. Vamos a enseñar del capítulo 10 de Génesis. Bueno,
Ya tienen un buen catálogo de nombres para todas aquellas personas o parejas que están dispuestas a casarse y que tienen en su mente traer hijos, ahí pueden escoger. Porque a veces cuando uno tiene hijos, ¿qué pasa? Dice, ¿qué nombre le pongo? ¿Qué nombre le pongo? Ahí puede escoger. Cantidad de nombres, todos nombres muy interesantes. Muy bien. Estamos mirando el repoblamiento del mundo. Es claro, ¿cierto? En el capítulo 10 es evidente que se está hablando sobre volver a poblar este mundo, esta tierra, ¿cierto? Pero también hay algo interesante y se muestra la enseñanza de las 70 naciones. ¿Han escuchado las 70 naciones? Pues ahí la vamos a encontrar. Allí coloco cantidad de razas, digámoslo así, de personas que podemos identificar dentro de todo nuestro mundo, ¿sí? Así las cosas, ingresemos en el versículo número 1. No se me vayan a aburrir, háganme el favor. Como pueden ver, es un texto bastante interesante, entonces les pido su atención. Génesis capítulo 10, versículo 1 dice: estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Can y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Ya habíamos mirado, ¿cierto?, lo que significaba Sem, Can y Jafet, lo miramos hace 8 días. Entonces no vamos a detenernos ahí, pero sí es importante resaltar cuando dice las generaciones. Cuando se habla de generaciones, inmediatamente nos implica que debemos detenernos ahí y meditar sobre qué es lo que está hablando este capítulo 10, qué es lo que muestra la Biblia en esta porción. La palabra generación se lee en el hebreo toledá, ¿cierto? Y dice lista, la primera definición que podríamos tener de generaciones es lista genealógica de los descendientes de una persona. Entonces, cuando se habla de generaciones, inmediatamente ya podemos pensar que es una lista de ¿qué? Otras personas que descienden de una persona. ¿Listo? Otro concepto tiene que ver con orígenes. Claro, orígenes de la tribu de Rubén. ¿Dónde se podría señalar el origen de la tribu de Rubén? A manera de generaciones. ¿Cuál sería mi generación? Hablo de Rubén, el pastor mesiánico, no el patriarca hebreo. Pero muy bien, gracias por la comparación. Correcto. Empezaría así, ¿cierto? Isaac ben Rubén. Pero él tuvo hijos e hijas. Y ahí se menciona, como la Biblia nombra mujeres importantes, entonces diría Luisa y Sarai, ¿cierto? Hijas de Rubén. Orígenes, así apuntamos a solucionar esa palabra. Otra definición que podemos encontrar tiene que ver con la historia de una persona o de una familia. Así que si queremos saber la historia debemos irnos a sus generaciones. ¿Por qué cree que es importante o es muy importante saber las generaciones de las personas? ¿Por qué? Para conocer la historia. ¿Qué dice el viejo y conocido refrán? Quien no conoce la historia está condenado a repetirla. ¿Eso es verdad? Ok, más aún cuando la Biblia lo dice. Dice historia de una persona, de una familia. Yo debo saber la historia de la persona para saber cómo posiblemente puede comportarse. Eso funciona en los posibles matrimonios. Cuando uno recomienda o cuando se acercan a uno a pedirle consejería, uno dice, ¿sabe qué debe hacer usted? Antes de conocer con quién se va a casar, debe conocer la familia de con quién se va a casar. ¿Por qué cree? ¿Por qué cree? Porque uno se casa con la familia. ¿Sí? Uno se casa con la familia. Tanto así que mi suegra cuando yo me casé dijo, he ganado un hijo. No he perdido una hija. ¿Sí han escuchado? Es verdad. Entonces, esa es la situación. Y además uno debe mirar de dónde viene, quién es, ¿cierto? Cómo se comporta en casa, cómo es su familia, ¿por qué?
porque la Biblia también nos recuerda y nos dice enfáticamente sobre las cosas que afectan a esto que está ahí, generaciones, ¿cierto? Hasta tercera y cuarta generación. Así que debemos cuidar. Ahora, ¿lo que mi papá haya hecho me afecta a mí? ¿En qué medida? Sí, bastante, ¿sí? Pero por ejemplo las maldiciones o las cosas que el papá haya hecho mal, yo he conocido gente que hace pacto con el diablo, y el pacto consiste en otorgarle de ahí para adelante toda su familia. Entonces, ¿qué sucede ahí? Porque hay una palabra que dice que el hijo, digamos, no sigue como el padre es, puede cambiar su historia. Es una cosa que por Efectivamente, en el momento en que conocemos al Señor, tenemos la libertad de romper todas esas ataduras en ese momento, pero depende de cada uno. Cada cual dará cuentas delante del Señor. Los hijos no darán cuenta por las obras de los padres, ni los padres darán cuenta por las obras de los hijos, hasta que después de que están fuera de su responsabilidad, ¿no? ¿Se entiende? Entonces, eso es importante. Por eso hay que tener en cuenta la historia de una persona o de una familia. Miremos Hechos 17:26. Vamos a ir hasta el libro de los Hechos. ¿Es libro o es carta? ¿Qué le hace que sea carta? ¿A quién va dirigido? ¿Listos? Vamos a buscar el capítulo 18. El capítulo 17. ¿Me dan ahí para ver si están atentos? No vaya a creer que es que versículo 26. De hecho, podemos leer desde el 23. A ver, por favor, Javier, lea. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, allí también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Elohim que hizo al mundo y todas las cosas que en él hay, siendo el Adón del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de alguien, pues él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de toda la tierra. Les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Amén. Para que busquen a Elohim, ¿cierto? Para que busquen a Elohim. Entonces nos dice cosas muy interesantes, porque dice el versículo 23: porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Fíjese que está hablando Pablo, y está pasando ¿por qué ciudad? Por Atenas, ¿cierto? Donde los griegos no hacen más sino dos cosas: pensar y asumir las cuestiones de dioses paganos, porque tienen tantos dioses tienen, que este altar lo hicieron por si las moscas. Si de pronto existe un Dios que ellos no han considerado en medio de su intelecto, dicen: al Dios no conocido. Colocaron un altar. Pero Pablo, que es un predicador, un evangelista nato, pasa y ve ese altar y dice: al Dios no conocido, y empieza a presentar el evangelio del Señor. Dice, perdón, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo anuncio. Claro, porque todos los dioses se podrían conocer, los que ellos adoraban en ese momento, pero adoraban a todos menos al Dios verdadero. Entonces Pablo toma eso y dice: a ese es el que yo predico, ¿cierto? El Dios
que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Era algo que no le podía caber en la cabeza a un griego, ni a un romano. De hecho, cuando llegaban a invadir, entraron al templo, ¿cierto?, griegos, y dijeron: oiga, ¿y dónde está su Dios? Porque no hay estatuas dentro del templo, ¿cierto? Entonces ellos decían: al Dios vivo es el que hacemos. No habita en ningún lado, ¿cierto? Ni se considera o es hecho por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y el versículo 26 dice: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Recordando qué posición, qué lugar, la creación, ¿cierto? Pero también designa específicamente la población segunda del mundo, porque es una sola sangre, Noé. De Noé también salió esta población que hoy vemos. Porque la población de antes de Noé, ¿la conocemos? De hecho, no conocemos nada antes de Noé. ¿Por qué no conocemos nada antes de Noé? Porque el diluvio lo acabó. Conocemos lo que la palabra nos dice, lo que la Biblia cuenta. Pero de ahí para adelante sí podemos ver las nuevas formaciones que el mundo desarrolló, ¿cierto? Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. ¿En dónde va a vivir el hombre? En la tierra. Sin embargo, el hombre quiere ya vivir en ¿dónde? En las estrellas, ¿no? En el espacio. Bueno, en las estrellas no, porque se quemarían, pero sí en los planetas, ¿sí?, donde posiblemente existiera ese margen de hábitat para el hombre. Pero la tierra está hecha para nosotros. Nosotros estamos hechos para la tierra. Es nuestro lugar. Es donde Dios delimita y nos ofrece. Volvamos otra vez a Génesis. Dice: cuando recordamos esto, no existe ninguna posibilidad de hacer diferencia entre naciones, ¿sí o no? Porque las palabras del Señor, de Pablo, fueron claras. De una sola sangre nacieron o salieron todas las naciones. Luego, como que venimos siendo todos hermanos, familia, ¿no? Familia que ha tomado ¿qué? Caminos diferentes. Y el camino diferente, solo hay dos caminos. El camino de seguir obedientemente al Señor y el camino de seguir al adversario. Solo hay esos dos caminos. Sí, que lo han tratado de desviar y han dicho: hoy tenemos aquí mucha libertad, podemos hacer muchas cosas nosotros, ¿sí? Usted crea de esta manera o de esta otra manera, mostrando una cantidad de filosofías, pero realmente hay dos tendencias: la tendencia de seguir al Señor y la otra tendencia que está llena de cantidad de cosas. ¿Qué tendencia es la que decidimos nosotros seguir? Fielmente, que dice que cualquiera que se aleje de su palabra se desvía, ¿no? Se desvía. Entonces debemos dar continuidad a esto que hemos empezado. Cantábamos ese coro, ¿sí lo cantaron con toda la energía? ¿Cuál coro? Aunque el gigante se encuentre allá, yo nunca temeré, ¿cierto? Y no volveré atrás, no volveremos atrás. ¿Y ese gigante representa qué?
todas las circunstancias del mundo, todas, desde la más mínima hasta la más grande. Y a medida que nosotros vamos caminando en nuestras vidas, se nos van presentando situaciones. ¿Será que, Sarita, la hija de Braulio, tiene las mismas dificultades que don Luis? No. Pero sin embargo uno preguntaba, Sarita, ¿será que tiene dificultades? Claro, uno la ve llorar por ahí. ¿Sí? ¿Será que Isaac tiene las mismas dificultades que Javier? Desde luego que no. ¿Pero será que Isaac tiene dificultades? Sí. En el colegio posiblemente, en la casa que mi papá me regaña, ¿sí? Cosas de esas se vuelven a manera de dificultad. Inclusive hasta producen lágrimas y dolores de corazón, ¿sí? Y Javier también tendrá su situación, ¿cierto? Solo él lo sabe. Pero cada uno de nosotros tenemos nuestras luchas. Así que debemos estar pendientes de eso. No debemos hacer diferencias. Cuando recordamos esto, no existe ninguna posibilidad de hacer diferencia entre naciones, es lo que escribo ahí. Todos venimos de una sola línea, ¿cierto? Todos venimos de Noé. Y obviamente de Adán y Eva, porque esa línea sí se conservó. Todos sabemos, ¿no? Ya lo explicamos. Continuemos entonces, vamos a leer Génesis capítulo 10, los versículos del 2 al 5. Como hay muchos nombres, vamos a detenernos en los nombres que sean algo llamativos. Dice el 2 al 5. A ver, Gabriela, por favor. Los hijos de Jafet, Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Los hijos de Gomer, Askenaz, Rifa y Togar. Los hijos de Javán, Elisa, Tarsis, Kitim y Dodanim. De estos se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias en sus naciones. Eso es, entonces va delimitando, ¿no? De estos se poblaron todas las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias en sus naciones. Ahora, lo curioso es que el orden que presenta es Noé, luego viene Sem, luego viene Can y luego viene Jafet. Siempre lo han presentado en ese orden. Pero cuando se habla de las descendencias, o en este capítulo, lo hace de manera invertida, ¿cierto? El primero que se presenta es ¿quién? Jafet, ¿sí? Jafet. ¿Ya habían qué? ¿Ya habían lenguas? No. Ok, más adelante empieza a repartirse las lenguas. Ya vemos que después del capítulo 10 sigue que el 11 y el 11 hay un problema de lenguas grabadas, ¿no? Entonces es correcto, llegaremos allá. Y dice, aquí tenemos dos nombres, Gomer y Magog, ¿sí? Gomer y Magog. Entonces dice, la región se extiende por el territorio euroasiático desde los mares Negros y Caspio hasta España. Toda esa región es la que se dice que comprende los hijos de Jafet. O sea, es gran cantidad de tierra, ¿sí? Sigamos. ¿No? ¿Me devuelvo? Sí, por favor. ¿Ahí? Entonces vea pues hasta dónde llega toda la familia de los hijos de Jafet, ¿sí? Y vamos a ver cosas interesantes ahí, que eso solo se puede mirar cuando lee uno detenidamente. ¿Listos? Muy bien. Dice Gomer, ¿cierto? Entonces hay que mirar la palabra Gomer, dice ahí. ¿Qué significa? Dice terminación.
Gomer significa terminación. Dice que es un nombre de un hijo, del hijo de Jafet y de su descendiente. También de una hebreo, Gomer, ¿cierto? Pero no vamos a tocar a eso. Vamos simplemente a limitarnos en el contexto de Génesis 10. Se cree que Gomer tiene que ver mucho con ¿qué? Con God, ¿sí? God. ¿Y por qué tiene que ver con God? Miremos Ezequiel 38 del 1 al 6. Ezequiel 38 del 1 al 6. Dice la palabra del Señor: vino a mí palabra del Señor diciendo: hijo de hombre, pon tu rostro contra God en tierra de Magod, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Y vi, así ha dicho Jehová el Señor: he aquí, yo estoy contra ti, oh God, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y te quebrantaré y pondré garfios en tu quijada, y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes, de todo en todo equipados, gran multitud, con paveses y escudos, teniendo todos ellos espadas. Persia, Cus y Pud con ellos, todos ellos con escudos y yelmos. Gomer y todas sus tropas, la casa de Togarma, de los confines del norte y de todas sus tropas, muchos pueblos contigo. Entonces fíjense que está hablando de una profecía contra Gog, ¿cierto? ¿Y qué es lo que hace Gog? Reúne naciones. ¿Para qué reúne naciones? Ahora, tener a Gog y a Magog juntos es una implicación interesante, ¿no? God y Magog. Generalmente decimos God y Magog, pero mire cómo dice el versículo 2. Hijo de hombre, pon tu rostro contra God en tierra de Magog. ¿Sí? En tierra de Magog. Entonces esto, para todo aquella persona que ha leído la palabra del Señor, nos lleva a un evento escatológico. ¿Sí? ¿Cuál será? La guerra de God y Magog. Muy bien. Dice Ezequiel capítulo 38 versículo 2, dice: hijo de hombre, pon tu rostro contra God en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, profetiza contra él. Pero debe llamarnos la atención cuando se habla del príncipe soberano, y ahí resalto la palabra soberano y coloco el número hebreo de referencia para poder mirar la palabra. Cuando miramos el hebreo, significa soberano, se utiliza la palabra Rosh. ¿Y Rosh qué es? Cabeza, ¿cierto? Rosh. Cuando hablamos de soberano es cabeza de algo. Entonces, las definiciones que encontramos de la palabra Rosh es primero cabeza, segundo, cumbre de un monte o montaña, cumbre de un monte o montaña, o sea, algo elevado, algo que está por encima, ¿sí? Tercero, principio, comienzo. Otra cuarta definición, de primera, de la mejor calidad. 5, principal, el lugar más importante, la cabecera, al frente de. Tiene todas estas implicaciones la palabra Rosh. 6, jefe. O sea, un Rosh es un jefe, ¿sí? Un Rosh es una cabeza. Un Rosh es el primero, es el comienzo. Un Rosh es principal. También es director de coro, Rosh, ¿sí? Y tiene que ver con la totalidad. Tiene que ver con la totalidad. Ahora, haciendo un poquito más de historia, o mirando un poquito la historia,
El primero en usar el título de zar, ¿cierto? En la gran Moscoví fue llamado Rosh. Y ese fue conocido como Iván el Terrible, ¿cierto? Iván el Terrible. Y eso inmediatamente nos ubica en una región. ¿En dónde? Rusia. Lo que conocemos hoy como Rusia, ¿cierto? Pero lo importante del versículo es que dice que ¿cierto? Pon tu rostro contra God en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec. O sea, God es cabeza, es el soberano, es el que dirige a otro grupo de naciones. Entonces aquí vamos como identificando cómo van a ser las participaciones escatológicas. God puede ser un título, de hecho sí. ¿Por qué puede ser un título? Pues el mismo versículo no lo está diciendo, no lo traduce. Dice que God en tierra de Magog. Y también después empieza a decir que a él, versículo 3, y di, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo estoy contra ti, oh God, príncipe soberano, y vuelve a decir la cantidad de reinos involucrados. Ahora, Mesec y Tubal, ¿quiénes son? ¿Dónde los vimos? En Génesis, ¿cierto? Son dos de los ¿qué? Dos de los hermanos, ¿sí? Y te quebrantaré y pondré garfio en tu quijada. Fíjense que específicamente habla como a una persona, ¿sí? Y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos, jinetes, de todo, en todo equipados, gran multitud. Entonces hay una muy seria, una buena cantidad de comentaristas que dicen puede ser un título, pero la mayoría dicen es una región, es una ciudad, ¿cierto? Es un imperio. Magog es un imperio, podríamos determinar que es el ruso, según lo que estamos mirando. ¿Es verdad? Lo coloqué entre comillas. Podríamos determinar, podría ser el imperio ruso, según la ubicación. Ahora, continuemos. Dice, Magog, los principales eruditos de la Biblia dicen que es Rusia y la República de la antigua Unión Soviética. El historiador romano del primer siglo, Josefo, dijo que los magogitas eran los pueblos que los griegos llamaron escitianos. Los escitianos eran una civilización feroz, sanguinaria, que se estableció al norte del mar Báltico, en lo que es ahora Rusia y las repúblicas europeas de la antigua Unión Soviética Socialista. Ok, ¿listos? Ahí tenemos, ahí está el link de donde lo tomamos. Miremos Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis capítulo 20. Capítulo 20, versículo 8. A ver, ¿qué dice Libardo? Apocalipsis 20, 8. Y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a God y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Eso es. Entonces ahí encontramos coherencia en el final, ¿cierto? Dice ese versículo 8. ¿Quién sale? Mira el versículo 1, dice: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón,
la serpiente antigua, que es el diablo y Hasatán, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuese cumplidos, ¿qué? 1000 años. Después de esto, debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Yeshua y por la palabra de Elohim, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en su mano, y vivieron y reinaron con el Mesías 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Y dice, bienaventurado y santo es el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Elohim y del Mesías, y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Hasatán será suelto de su prisión. Todos decimos, no, otra vez. Sí, pero será muerto. ¿Sí? ¿Y qué hace? Tiene un propósito. Versículo 8. Y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra. ¿Sí? A Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como arena del mar. ¿Sí? Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de ¿quiénes? O sea, Hasatán va a pelear ¿contra quién? Contra usted y contra mí. Pero tenemos una ventaja, ¿no? Yeshua está con nosotros. ¿Sí? Dice, de los santos y la ciudad amada. ¿Cuál es la ciudad amada? Jerusalén. Jerusalén. Dice, y de Elohim descendió fuego del cielo y los consumió. Ok, vamos a dejar hasta ahí este texto. Aquí solo identificamos los acontecimientos y de dónde vienen o posiblemente vienen estos Gog y Magog, ¿cierto? Gog y Magog. Muy bien, continuemos. Versículo 3, ahí mismo dice: los hijos de Gomer, Askenaz, Rifat y Togarma, ¿cierto? ¿Y por qué resaltamos ese nombre? Fíjese que ahí viene, o se cree, o se identifica, que de ahí vienen los que se llaman Askenazi. Ahora, la palabra Askenaz dice que significa extranjero, ¿sí? Ahí dice Askenaz, Jefetita, también sus descendientes, Askenaz. En últimas, la palabra significa extranjero. Eso nos lleva a los Askenazis, que es el nombre dado a los judíos de origen europeo, ¿cierto? Que se asentaron en la Europa central y oriental, principalmente en Alemania, Polonia, Ucrania, Rumania, Rusia y otros países de Europa oriental. Es decir, todos los judíos que se asentaron allá y sus descendientes son askenazis. Por eso hoy encontramos dos grandes vertientes dentro de los judíos. ¿Cuáles? Eso es, askenazis y sefarditas, ¿cierto? Son la llamada precisamente por los judíos medievales, askenaz, después de la invasión de Roma. Ahora, askenaz también es un término hebreo medieval comúnmente empleado para designar a Alemania. ¿Listos? ¿Cómo vamos hasta ahí?
¿Claros? Más o menos. Continuamos, ¿no? Tomo agua mientras. Muy bien, nos toca continuar. Después les paso la copia. Hasta ahí, nunca la pasa, bueno, devolvámonos ya. Solo es que me acuerde. Estas enseñanzas están abiertas no solo en mi computador, sino ahora en video. Pueden, correcto, sí, en YouTube, pueden mirarlas y compartirlas. Muy bien. Dice, hasta aquí, ¿cuántas naciones hay? 14. 14 naciones. Así que si uno cogiera un lápiz y fuera juicioso, volvamos otra vez a Génesis, capítulo 10, y numerara las naciones que se desprenden de Jafet, contaría 14. Solo para su tranquilidad, yo lo hice, y si hay 14. ¿Listo? Si hay 14. Hay 14. Podemos mencionarlo: Gomer, Magod, Medial, Abán, Ubal, Beser, Tiras, Askenaz, Rifat, Togarma, Elisa, Tarsi, Kitim y Donanim. Hasta ahí 14. Y esas son las familias o las naciones que se derivan de Jafet. Muy bien. No, continuemos. Génesis 10, versículo 6. Los hijos de Can, Cus, Mizraim, Fud y Canaán. Ya, estos ya los conocimos hace 8 días, ¿no? Y solo nos queda decir que Cus significa que oscuro, ¿no? Ahí le colocan negro, pero negro es la palabra utilizada por los egipcios, ¿no? Para referirse a los de la tierra de Cus. Hay un comentario interesante que tiene que ver con que el término negro, ¿sí?, no se manejaba en aquella época como se maneja hoy, sino que era un sinónimo de belleza. ¿Y por qué era sinónimo de belleza? Porque era una tez rara. Cuando todos son blancos o medianamente blancos y ven a alguien moreno, pues es una belleza extraña, exótica, ¿sí? Entonces, de esa manera se fijaban y tenía esa intención de adornar, muy diferente a lo que quisieron enseñarnos posteriormente con lo que se entiende de la esclavitud, ¿cierto? Entonces allá vemos que Cus corresponde a la parte etíope, ¿cierto? Mizraim, que es Egipto, Put o Put, que es el norte de África, todo lo que tiene que ver inclusive con Libia, y Canaán, que es los cananeos, entre otras es una de las regiones más nombradas en la Biblia, ¿no? Canaán. Bien. El versículo 8 dice: y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Señora, ¿Put es igual que Put o se equivocó? Put es Put. Lo que pasa es que en hebreo es Put, porque no se olvide que la P y la F lo único que diferencia es un punto de acentuación. Entonces aquí es Put. ¿Listo? Norte de África. Entonces, y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra, ¿cierto? Y aquí nos vamos a detener otro poquito, porque este personaje sí amerita que nos quedemos un ratico. Nimrod, ¿cierto? Ahora, nos llama la atención la manera de aparecer, ¿sí? Porque el versículo 8 dice: y Cus
engendró, arriba dice hijos de Can, ¿cierto? Y empieza a decir Cus, Misraim, Put y Canaán. Los hijos de Cus son Sebas, Ávila, Seba, Ávila, Sacta, Raamá, Sabteca, y los hijos de Raamá, Seba y Dedán, ¿cierto? Pero luego el versículo 8 retoma nuevamente a Cus y dice, he aquí, le nació Nimrod, a este le nació Nimrod, como aparte. Ahora, hay algo que me llama la atención de esto, un dato curioso que me llamó la atención, y ese dato curioso es que si yo cuento los hijos de Cam, el primero es Cus, el segundo es Israel, el tercero es Fut, o no los hijos sino la descendencia, el 4 es Canaán, el 5 es Seba, el 6 Ávila, 7 Sabta, ¿cierto? 8 Raama, 9 Sabteca, 10 luego Seba, 11 Dedán, y el 12 me da Nimrod. Y yo dije, ve, tan curioso, da el número 12 en cuenta de genealogía desde aquí. Entonces yo dije, vea pues, interesante, porque 12 son los hijos de Israel. ¿Se dan cuenta? Porque 12 son las puertas de la Nueva Jerusalén. Porque 12 son las columnas del altar que Moisés levantó cuando salió, ¿cierto? 12 los espías que enviaron a Jericó. Representan cada una de las tribus. Ahora, que Nimrod y todo lo que él representa tenga un número de nacimiento de 12, implicaría algo casi que contrario a lo que dice la Biblia. Yo coloco Nimrod es el número 12, como las 12 tribus de Israel, pero en versión antagónica. ¿Sí? Y no se les olvide que antagonismo es ir en contra de otro, ¿no? O irse en contra de otro. Porque podemos mirar lo que hizo Nimrod y no fue nada bueno. No fue nada bueno. Continuemos con él. Dice que es poderoso, ¿cierto? Eso dice el versículo 8. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Y esa palabra poderoso ya la habíamos visto antes. Tiene que ver con la palabra Gibor, que se traduce como poderoso por implicación guerrero, tirano, esforzado, esfuerzo, fuerte, gigante. ¿Ya se acuerdan en dónde la vimos? Gigante, grande, de gran vigor, hombre, poderoso, valentía, valeroso, valiente, valor, varones de guerra y vigorosos. Apunta a un tipo de persona que lleva la sangre en las venas, ¿sí? Apunta a un tipo de persona que es poderoso en maldad. De hecho fue el primero que hizo guerras, ¿no? De hecho fue el primer tirano que se pueda evidenciar de manera general, digámoslo así. Tenía el espíritu de los gigantes de antes del diluvio. Realmente lo creo, yo lo creo, que llegaron a ser hombres poderosos y hombres de renombre, ¿sí? O sea, yo creo que ahí hubo una contaminación, ¿cierto? Porque nuevamente empiezan a verse gigantes como antes del diluvio. Pero este personaje particularmente es malo, y malo en extremo, ¿sí? Fue el primer hombre que realizó guerras, ya les dije. Fue el constructor de la Torre de Babel y exigió ser adorado como Dios. Específicamente los comentarios dicen Dios, el Dios Sol, ¿sí? El Dios Sol. Ahora, hay algo extraño, y es de que llevan una línea interesante. Los hombres se pervierten, hay una nueva generación
pero reaviva otra vez la adoración al sol, y la pregunta es: ¿de dónde sale la adoración al sol? ¿De dónde sale la adoración al sol? Si supuestamente vienen de la misma línea de Noé. Entonces debe haber una influencia externa que nuevamente pone la adoración a los astros. Y la pregunta es: ¿por qué al sol? ¿Por qué específicamente adoran al sol? Ahora, se sabe que Babilonia era una tierra de muchos dioses, pero su dios principal era el sol. Como lo es hoy, o como lo fue Egipto, y todas las señales o símbolos, bueno, algunas señales o símbolos que recaen sobre la Iglesia Católica. La hostia, ¿qué es? Dice que es un símbolo al sol, al dios sol, ¿cierto? Dice que lo que se ponen los santos atrás, ¿cómo se llama? Que eso no es eso, que es el sol que ilumina a sus hijos. ¿Cómo? Entonces, fíjese esa situación. Continuemos. ¿Qué cosa? Versículo 9. Dice: este fue vigoroso cazador delante del Señor, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante del Señor. La palabra cazador implica desde luego una situación de cazar, de traer presa para alimentarse, ¿sí? Dice de forma de Hebreos 66-79, y significa lo mismo: cacería, también caza, tomada de esa manera, generalmente merienda, fiambre. Dice alimento, caza, cazador, cazar, comida y provisión, ¿sí? Entonces, ¿cómo así? Claro, se puede determinar que él no confió en el Señor para que le otorgara su provisión, sino que utilizó, se valió de sus propios recursos y su propia fuerza para sostenerse. Esa es una indicación precisa a un hombre rebelde, cuando generalmente vienen todas las personas adorando y dependiendo de Dios. Se erige uno que se aleja de querer pedirle la provisión al Señor. Entonces eso, ¿sí vas a decir algo, Laura? Que también puede ser, pues no sé si lo habíamos hablado, ¿no? Cazador de almas. Sí, ya vamos para allá. Estoy determinando solo el sentido de la palabra cazador dentro del hebreo, ¿cierto? Algunos dicen que el término cazador es atribuido porque cazaba hombres, ¿sí? Para construir sus ciudades. Hay unos inclusive que dicen que llegó a comer carne de hombre, pero eso pues no lo se puede comprobar. Pero lo que sí podríamos determinar es que sí iba por las naciones cazando hombres, porque dice el versículo siguiente: y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Akkad y Calneh en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Asiria y edificó Nínive, Robán, Calar. Pues este hombre, estoy leyendo los versículos del 10 al 12, este hombre hizo todo lo contrario a la ordenanza del Señor. ¿Qué le dijo el Señor a Noé y a sus 3 hijos? ¿Qué le dijo? Multiplíquese y espárzase por la tierra. ¿Pero qué hizo Nimrod? Se multiplicó, pero ¿qué? Se concentró en ciudades. Se concentró en ciudades. Esto demuestra el sentido de que siempre va en contra de lo establecido por Dios. Ahora, podría decirse que la ciudad ofrecería ¿qué? Protección, pero también riqueza y poder.
qué? Porque si yo tengo esa condición de vigoroso cazador y del primer poderoso, tengo que ser un angelito para gobernar, ¿cierto? ¿Y qué intención? La de hacer ciudades. Dice, fue el comienzo de su reino Babel. No se nos olvide que Babel, no estoy a ver si lo coloco acá, significa confusión, ¿no? A ver. Oh. Bueno, continuemos. Este fue el vigoroso cazador delante del Señor, por lo cual se dice así. Se dice, así como un vigoroso cazador delante del Señor. Ese delante tiene también el sentido de la raíz hebrea 6440, ¿sí? Que es cara contra la presencia de, es decir, prefiriendo uno en contra de otro. O sea, cuando dice vigoroso cazador delante del Señor, no es que llega delante del Señor y se arrodilla, todo lo contrario. Tiene el significado, la implicación de ¿qué? De que se para enfrentarse al Señor, desafiar al Señor. Esa es la situación o la condición de este hombre. Cara a cara, de manera desafiante, ¿sí? En contra de la presencia o la presencia de alguien. Ese era Don Nimrod. Antes de pasar a Misraim, hay que decir que Babel es el imperio de Nimrod. Más adelante en el capítulo 11 se va a hablar un poquito más de ese reino. Pero Babel recopiló la mayor cantidad de herejías en el mundo, ¿sí? De ahí vienen doctrinas como de la Trinidad, ¿sabían? El concepto de Trinidad. ¿Cómo qué? Padre, madre e hijo. Acuérdense que Nimrod murió. Yo les conté ya este cuento, ¿no? ¿Qué decíamos en esa época? Nimrod murió. Y Nimrod tenía una esposa que se llamaba... Sí. ¿Y ella qué hacía? Por miedo a quedarse sola en un imperio como ese, inventó algo. ¿Qué inventó? Que el sol, los rayos del sol la habían embarazado. Por eso la adoración al sol. Porque supuestamente Nimrod murió, ¿cierto? Y se lo fue al sol. Y como vivía eternamente en el sol, entonces a través de los rayos salió embarazada ella. Y tuvo a Tammuz. Y ella hizo que adoraran a Tammuz como Dios. Ese es el niño Dios. ¿Cómo le ven? Y desde ahí viene la filtración a todas las naciones. Ahora pregunta, ¿cómo es que un concepto de niño Dios, papá Dios, ¿cierto? Esposa humana y niño Dios aparece en todos los contextos del mundo? Porque pues primero fue Nimrod, luego fue Babel, construyó su imperio y después hubo ¿qué? Génesis 11, Babel, donde se repartieron por todo el mundo. ¿Sí? Y ese culto fue adoptado por muchas religiones que han bebido sin preguntar. Entonces debemos tener cuidado con la adoración al niño Dios. Hasta hoy nos llega esa adoración, ¿no? Que es María en los brazos, o Jesús en los brazos de María. ¿Qué es? La adoración a Tammuz, pero mejorada. Esto lo pueden encontrar en la historia. Hoy es muy fácil consultar, pero es increíble la afectación que tuvo este reino, este imperio en las demás naciones. Ahora sí continuemos con, dice el versículo 13 y 14, también encontramos ahí alguien conocido, ¿cierto? Dice,
Misraín engendró a Lubim, y a Anamín, y a Laabim, y bueno, a Naftujim, y el versículo 14, a Patrusim, a Caslujim, sí, de donde salieron los filisteos, y hasta ahí llegamos, ¿cierto? Y a Caftorim, ¿cierto? Ok, entonces aquí es importante destacar que Misraín, ¿cierto? Misraín o Misraín es Egipto, de ahí salieron los egipcios, y de una combinación de ellos mismos salieron los filisteos. ¿Qué se acuerdan de los filisteos? Sí, claro, pero enemigos profundos. Mejor dicho, Israel peleó contra el mundo y contra los filisteos. ¿Sí o no? Siempre había un filisteo, inclusive uno gigante entre los filisteos, ¿cierto? Que se llamaba ¿qué? Goliat, que era de la tribu de ¿quién? ¿De quién? De los hijos de Aná. Y ya vimos los hijos de Aná. Los hijos de Aná son descendientes ¿de quién? De los Nefilim, ¿cierto? ¿Y qué generación estamos mirando acá? ¿Qué descendencia? La de Can, ¿sí? La de Can, la de Cus, y por eso decimos, este Nimrod tuvo que tener algo con los Nefilim, ¿sí? Porque de ahí salieron pueblos gigantes, bárbaros y malos. Señora. O sea que vuelven a aparecer los Nefilim. Sí, ya lo hemos hablado, ¿no? Muy bien, pero al parecer sí, porque vuelven a aparecer. Y ese Goliat era un guerrero de gran altura que David mató, ¿cierto? Que David mató. Entonces vienen los egipcios y vienen los filisteos. Ahí está. Tenemos esas dos figuras para mirar. Versículo 10, su imperio Babel, que significa confusión, volviéndonos un poquito, ¿cierto? Babel significa confusión. Y de hecho eso fue lo que produjo. Confusión en la tierra, confusión en el modo de pensar, inclusive en la manera de adorar. ¿Sí? En la manera de adorar. Bien, otra sección. Hasta aquí, y en esta sección decimos que de Canaán salen 31 naciones. De Cam. De Canaán salen 31 naciones. 31 naciones. Queremos mirar. Ahora vuelvo y les digo, si ustedes tomaran el lapicero y tacharan nación tras nación, contarían 31. Lo sé porque ya lo hice también. Entonces lo que deben hacer es contar por nombres de patriarcas, no por pueblos, porque no se les olvide que más adelante empieza y repite, por ejemplo, Cus, estos, y más adelante nuevamente Cus, y así sucede, se repite varias veces. Muy bien, hasta ahí 31 naciones. Miremos Génesis 10, 21, más adelante. Pero leamos del 15 al 21. Don Luis, leamos del 15 al 21. Del 15 al 21. Del 15 Al 21. Hasta el 21. Sí, señor. Y Canaán engendró a Sidón, su primogénito, a Het, al Jebuseo, al Amorreo, al Gergeseo, al Hereo, al Araseo, al Sineo, al Arbaleo, al Semareo y al Amateo. Y después se dispersaron las familias de los cananeos
y fue el territorio de los cananeos desde Sidón en dirección a Gerar hasta Gaza, y en dirección de Sodoma, Gomorra, Alma, Seboim, hasta Lasa. Estos son los hijos de Cam, por su familia, por su lengua y por sus tierras. En sus tierras, en sus naciones. También le nació un hijo a Sem, padre de todos los hijos de Eber y hermano mayor de Jafet. Eso es. Ahora, del 15 al 20 encontramos unas naciones. Esas naciones son de la descendencia de Canaán, ¿cierto? Pero fíjense que esas naciones se las encontró el pueblo de Israel cuando salió de la tierra de Egipto, ¿cierto? ¿Y eran naciones buenas o naciones malas? ¿Por qué se conocían? ¿Cuáles de esas del 15 al 20 vemos que se encontraron? ¿Qué tal el versículo 16? Esos, ¿cierto? A todos esos se los encontraron. Y se los encontraron porque ellos iban para la tierra de Canaán. Y estos eran dueños de Canaán. Porque Canaán era su padre. ¿Se dan cuenta? Pero eran bellacos. Eran muy malos, idólatras. Tanto que el Señor dice, ya lo hemos leído, dice, no hagas conforme a las obras de los que están en esas tierras. Entonces debemos tener presente de que son gentes malas. Ahora sí, versículo 21. Dice, también le nacieron hijos a Sem, que es el primero, pero se lista de último. Padre de todos los hijos de... ¿Quién? Eber. Y hermano mayor de Jafet. Ahora, el término Eber, ya lo miramos, ¿cierto? Recordemos. Eber dice propiamente región a través, pero usado solo en adverbio con o sin preposición. En el lado opuesto, dice especialmente del Jordán. Por lo general, dice el este, a este lado, alrededor, al otro lado o a un lado, derecho, hacia adelante, frente a, región, más allá. Más allá. Pero Eber en sí mismo no nos dice nada. Nos dice, pues, obviamente, que va de frente, que es al otro lado, que en todo esto, ¿sí? Pero la raíz es la que nos importa. La raíz de Eber viene del hebreo 56-74. Y esa raíz tiene que ver con cruzar. Cruzar. Por eso es que a los hebreos se les conoce como cruzados. De hecho, el término Eber es cruzado y hebreo es el que cruzó, ¿cierto? Y ya veíamos hace 8 o 15 días, ya no me acuerdo, no sé cuándo, ya lo vimos, que el primero que se conoció como hebreo fue Abraham, porque cruzó. ¿Cruzó qué? Generalmente se cruzó un río. Ahora, la tierra de Sem, yo coloqué un mapa más adelante. Vamos a ver. Hay que cruzar el río, les coloco ahí, ¿cierto? Cruzar. Y aquí coloco estos mapas para poder orientar. Ahí está Can, está Jafet y está Sem. Y si se da cuenta, Sem está rodeado por ríos, por aguas. ¿Ya? Está como separando su territorio de los de Jafet y de los de Can. ¿Se dan cuenta? Así que para irme al otro lado tengo que cruzar el río. Y Canaán queda en este lado. Ahí me falta un... Ahí, ¿se ve? Dice Palestina. Acá. Dice Palestina. Todo esto donde queda es Canaán. Lo que conocemos hoy como ¿qué? Israel. Dice Palestina.
Sí, ahí dice Palestina, pero es Israel. Ahora, el término de Palestina tiene su razón histórica. Fueron los ingleses los que determinaron a Palestina después de un trato político. Y viene también de atrás, ¿no? Con los romanos. Ya sabemos eso. Entonces, para cruzar a la tierra prometida, tendrían que cruzar el río Jordán, que eso es lo que se hizo, ¿cierto? Ahora, mire lo que dice el versículo 25. El 21 dice: los hijos de Sem fueron Elán, Asur, Arfasán, Lud y Arán. 23. Y los hijos de Arán, Uz, Ul, Ted y más. Y el 24. Arfaz engendró a Sala y Sala engendró a Eber. Y el 25 dice: y a Eber nacieron dos hijos, que es el que tengo ahí, ¿cierto? El nombre de uno fue Peleg, porque en sus días fue repartida la tierra, y el nombre de su hermano Abdán. Entonces fíjense que llama la atención que dice que en los días de los hijos, o más bien de uno de los hijos de Eber, específicamente Peleg, fue repartida la tierra. Entonces sobre eso podemos decir que el significado de Peleg, a ver, ¿qué es? Lo mismo que el hebreo 63:88, que quiere decir terremoto. ¿Sí? También se conoce un hijo de Sem, que es Peleg. Ahora, si el nombre de Peleg significa terremoto, y dice, porque en sus días fueron repartidas la tierra, algunos dicen, esto es que algunos dicen, que fue primero, cuando se dio el Pangea. ¿Sí? Acuérdense del concepto de Pangea, que el mundo estaba unido inicialmente, pero por un terremoto, se repartieron las tierras, se dividieron las tierras. Ese es el primer concepto que se puede estudiar desde el punto de vista de comentario, ¿cierto? Y otro que en los tiempos de Peleg fue cuando se dio la repartición de Babel. ¿Cuál de los dos? No sé. Simplemente se los pongo como concepto de conocimiento general. ¿Listo? Muy bien. Hasta ahí, de Sem salen 25 naciones. De Sem salen 25 naciones. ¿Ya llevan la cuenta? O sea, ¿la primera cuánto es? 14. ¿La segunda? 31. ¿Y la tercera? 25. ¿Cuánto suma? ¡Wow! 14 más 31 más 25 es igual a 70. Y ese número 70 es el que se ha considerado como las 70 naciones que poblaron el mundo. ¿Sí? Y para los judíos es para nosotros, realmente es un número muy, muy importante. ¿Sí? Porque son 70 naciones que fueron producto de los lomos de los hijos de Noé. Miremos un poco sobre las 70 naciones que acabamos de ver. Vamos a mirar pasajes bíblicos que tengan que ver con esto. Curiosidades. El Padre siempre ha tenido presente estas 70 naciones. Realmente sí las ha tenido presente. Porque mire, a través de algunos textos, el Señor recuerda el número con bastante intención. Taré vivió 70 años y engendró ¿a quién? A Nacor y a Harán. Pero curiosamente después de 70 años, no podría ser 71 ni 69, sino 70, engendró al Padre que, ¿de qué? De multitudes, al Padre de la fe. Dice, en él
estará la promesa, ¿no? ¿Y serán benditas qué? Serán benditas todas las naciones. Todas las naciones. Entonces fíjense cómo es importante para Dios las naciones. Que por medio de estos textos nos dice, sí, de 70 años nació el que sería padre de las naciones. Dígame, hoy en día, ¿quién no tiene por padre a Abraham? Les pregunto, ¿nosotros tenemos por padre a Abraham? ¿Los musulmanes tienen por padre a Abraham? ¿Los norteamericanos tienen por padre a Abraham? Abraham Lincoln, no, Abraham, nuestro Abraham. Claro, todas las naciones. ¿Se dan cuenta? Cómo hay importancia y bastante sentido en la población de las naciones. Vamos a otro verso. Éxodo 1:5. Dice, todas las personas que le nacieron a Jacob, que se conoce como ¿qué? Israel, ¿cierto? Fueron 70. Y José estaba en Egipto. O sea, los que le nacieron a Jacob fueron 70. Y entró a Egipto, ¿cierto? Y entró a Egipto. ¿Por qué no 71? ¿Por qué no 72? ¿Por qué no 56? Tiene que ser 70. Específicamente a Jacob, que se conoció como Israel. Israel, que se dividió en dos casas. Dos casas en las cuales se conservó una a través de la historia, la cual podemos evidenciar mirando hacia Jerusalén, ¿cierto? Judá. Pero la otra casa, Israel, que compone las 10 tribus, en las cuales están perdidas, ¿en dónde? En las naciones. En las naciones. Entonces, primer patriarca, con un número 70 importante. Segundo patriarca, también con un 70 importante. Y un 70 más particular, porque pues en personas. 70 personas, que implican las 70 naciones, podríamos decir. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Podemos mirar otro texto. De hecho hay muchos textos, pero miremos este otro. Éxodo 15:27. Vamos todos a Éxodo 15. Y podemos leer desde el 24. A ver, Cristian, con buena voz, fuerte, duro. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y queremos beber. Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas y allí los probó. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Elohim, e hicieras lo recto delante de sus ojos y dieras oído a sus mandamientos y guardaras todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Oiga, qué enseñanza tan interesante. Cuando un pueblo tiene sed, encuentra aguas amargas. El Señor las purifica, ¿cierto? Les da agua, les sostiene para simplemente recordarles que si guardan sus mandamientos, ¿sí? Versículo 26,
si oyeres atentamente a la voz del Señor tu Elohim, e hicieres lo recto delante de los ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy el Señor tu sanador. Y curiosamente después, no sé por qué, llegaron a Elim, donde habían 12 fuentes de agua. 12 fuentes de agua que corresponden ¿a qué? A las 12 tribus de Israel. Porque si miramos a las 12 tribus de Israel, encontraremos agua y no moriremos de sed. Porque allí está la palabra del Señor en Israel. ¿Sí o no? Entonces no tendremos más sed. Hay que mirar hacia allá. Pero también dice, además de las 12 fuentes de agua, habían 70 palmeras y acamparon ahí. Así que se requiere a las 12 tribus, ¿cierto?, para dar de beber a las 70 naciones del Señor. A las 70 naciones del Señor. Y podemos reposar y descansar. Podemos reposar y descansar. Interesante, ¿no? Interesante. Miremos otro texto. De cada uno de estos textos creo que puedo sacar una enseñanza. Números 11:25. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Cualquiera que llevare algo. Números 11:25. Dice, entonces Jacob descendió en la nube y le habló y tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos, y cuando puso sobre ellos el espíritu profetizaron y no cesaron. bueno, aquí me voy a salir un paréntesis. ¿Qué tomó el Señor de sí y le dio a los 70? El espíritu. ¿Qué hacían los 70? Profetizaban, ¿cierto? Fíjense que no es solo en Hechos 2 cuando se recibe el Espíritu Santo. De antes el Señor ya entregaba su espíritu, y que curiosamente también profetizaban. ¿Ah? Así que si alguna persona le dice, no, es que si usted no habla en lengua no está bautizado, no funciona así. En el Antiguo Testamento también se daba el Espíritu Santo, el Ruach, igual que en el Nuevo Testamento, igual que hoy. Entonces dice, el Señor descendió de la nube. Fíjense que cuántas veces desciende de la nube. Curiosamente de la nube, ¿no? Como vendrá en su segunda venida. Y habló y tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos. Y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Entonces el Señor quiere, de hecho muestra que será dado su espíritu a las naciones, a las 70 naciones. Ahora, aquí sí debo hacer un paréntesis. Todas de las 70 naciones, quien decida seguir al Señor. Lo que está mostrando los pasajes es que el Señor desde todo el mundo, ¿qué? Sacará. Nunca se nos olvide que el Señor dice que cuando Él venga, de los 4 ángulos de la tierra, recogerá.
Y si dice que de los 4 ángulos de la tierra recogerá, ¿qué quiere decir qué? Que de todas las naciones, las 70. Desde luego, hoy en día habrá más naciones. ¿Cuántas se cuentan? No sé el dato, pero creo que son más de 200 y pico. No sé. Es una mentira. Puede ser una mentira. 5 continentes después del Pangea. Muy bien. Miremos otra cita más. Segunda de Crónicas, segundo libro de Crónicas 29:32. Y fue el número de los holocaustos que trajo la congregación 70 bueyes, 100 carneros y 200 carneros, todo para el holocausto del Señor. Fíjense que dentro de las ofrendas, inclusive dentro de la construcción del tabernáculo y del templo, era normal que el número 70 estuviera presente. Y la condición de los holocaustos y del número es por las 70 naciones. Es por las 70 naciones. Es así. Miremos ahí mismo, pero el capítulo 36:21. Dice, para que se cumpliese la palabra del Señor por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó, hasta que los 70 años fueron cumplidos. Pregunta, ¿por qué 70 años? ¿Por qué no 65? ¿Por qué no 110? ¿Por qué precisamente la tribu de Judá o Judá tendría que permanecer en Babilonia 70 años? Lo que decíamos anoche de que no dejaron descansar la tierra. Ah, correcto, sí, ese era el castigo. Pero 70 años implica también que el día o el año 80, ¿cierto? De perdón. Que será dirigido ¿a quién? A las 70 naciones. Con la única condición que ¿qué? Adoremos al Señor. Que adoremos al Señor. Muy bien. Volvamos otra vez a Génesis capítulo 10. Ya nos dimos un pasaje. Génesis capítulo 10. Vamos a cerrar ahí. Capítulo 10, versículo 32. Estas son las familias de los hijos de Noé, por sus descendencias, en sus naciones, y de estos se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. Y ahí cierra o concluye el capítulo 10. ¿Es verdad? Destacamos que dice que estas son las familias. O sea, lo que mencionó son familias. Son familias. Y la condición de familia es que en el contexto de ellos debe estar unida. ¿Cierto? Dice los hijos de Noé por sus descendencias a sus naciones, en sus naciones. Y de estos se esparcieron a las naciones de la tierra después del diluvio. De esas familias se llenó el mundo. Así que de esos venimos nosotros. De esos venimos nosotros. Por eso, si somos judíos de sangre, importa. Pero si no lo somos, igual tenemos sangre de allá. ¿No lo hemos evidenciado hoy? Claro que sí. Pero hay gente que se goza en decir, yo soy gentil. ¿Sí? Yo soy gentil. No, debemos pretender injertarnos nuevamente a ese tronco, a ese árbol, a esa simiente primera. Miren lo que dice acá. El Padre se glorifica en estas 70 naciones. De ellas sacará a los suyos en la semana 70 de Daniel.
Vamos a ir a Daniel capítulo 9. Ahora, ¿por qué 70 semanas de Daniel? ¿No les llama la atención el número 70? A mí me llamó la atención. Leamos del 21 al 27. Aún del 20. A ver, alguien que me ayude con buena y entonada voz. Bueno, don Luis, lea, por favor. Del 20 al 27. Daniel. Aún está hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel. Y derramaba mi ruego delante de Yahweh, mi Dios, por el monte santo de mi Dios. Aún está hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con tristeza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde y me hizo entender y habló conmigo, diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio a tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías, príncipe, habrá 7 semanas y 72 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Eso es. Ahí tenemos la profecía transversal, Daniel, ¿sí?, donde se estipula 70 semanas para la culminación del pueblo de Daniel. Ahora, hay datos interesantes, ¿no? Porque Daniel ya estaba ¿en dónde? ¿Dónde estaba Daniel? Estaba preso, ¿no? Y hay cosas muy puntuales que nos determinan tiempo y que podrían decir que el tiempo se está acabando. El tiempo se está acabando. Dice versículo 24: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado. ¿Qué se va a acabar? Pecado. Y expiar la iniquidad, o sea,
limpiar, ¿cierto? Purificar, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía. O sea, no habrá más visión ni más profecía, porque no se necesitará. Estaremos con él. Y ungir al santo de los santos, que es Yeshua. Los tiempos se están acercando, las señales se están cumpliendo, el pueblo está regresando, el número 70 ha sido enseñado. ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? Amén. Por favor, revisen el mensaje suavecito.